Hola, Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? hola, hola, sí, yo los estoy escuchando bien. Ah, bueno, perfecto. Vamos a dar un toquecito para ver si alguien más se conecta a la sesión y iniciamos juntos. Bueno, como habíamos hablado en la clase anterior, hoy vamos a hablar sobre formalización, presupuestos, desarrollo local e instrumentos financieros. Em, para el día de hoy vamos a tener, bueno, la bienvenida. Vamos a ver si alguno tiene alguna pregunta sobre el tema desarrollado la semana anterior, que era lo de la gestión de proyectos. No sé si todo quedó claro, por ejemplo, en el caso de la tarea. ¿Quién era el que me estaba hablando? Es que como que, o alguno tenía alguna pregunta, es que como que se interrumpió como algo. O todo estaba claro en la sesión anterior y en la tarea. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión em, de temas de formalización y formulación de presupuestos. Primero vamos a hablar sobre el tema de MIPIMES. Entonces, entendemos por un emprendimiento a la acción de crear un negocio para generar ganancias. También es la transformación del mundo para resolver grandes problemas o generar un cambio social, creer o vender un producto innovador. Normalmente se les conoce como emprendimientos sociales. Entonces, por ahorita vamos a entender la innovación como la propuesta de nuevas ideas que va a modificar o mejorar ya ideas existentes o crear algo completamente nuevo. Es importante contemplar que el emprendimiento implica convertir una idea nueva en una innovación exitosa, donde se utilizan habilidades, visión, creatividad, persistencia y exposición al riesgo. Em, es importante mencionar que los emprendimientos son clave para el desarrollo económico y por ende va a ser clave para el desarrollo de la sociedad. Normalmente los emprendimientos se inician para crear una independencia económica de las personas y esto porque normalmente, si bien tiene riesgos asociados, como mencionábamos anteriormente, normalmente se intenta tener un salario fijo o un ingreso a- adicional a lo que ya realizamos normalmente. Normalmente estos emprendimientos crean empleos, favorecen el cambio con los productos, ideas o negocios propuestos. Em, para este concepto de emprendimiento no solo es la idea, sino ya llevarla a la acción. Normalmente tenemos que hablar de emprendimiento cuando queremos un cambio, una libertad creativa o una flexibilidad de horarios, que es nuestro propio trabajo, por decirlo así. Em, ya hablando en sí con respecto a una MIPYME, es aquella micro, pequeña o mediana empresa que opera como sociedad local o comerciante individual que desarrolla diferentes actividades económicas, las cuales maneja y opera bajo una figura de persona física o persona jurídica en actividades industriales, comerciales o de servicio.
La diferencia entre que sea micro, pequeña o mediana empresa va a ser según el número de empleados, las ventas anuales de la empresa o la cantidad de activos que tenga, y que se calcula esto mediante la ley número 8262. ¿Hasta aquí alguna duda sobre qué es emprendimiento y qué es mi pyme? Listo, seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar en lo que respecta a la etapa de una formalización de una MIPYME, o sea, los trámites que se tienen que hacer para poder formalizar la MIPYME. En primer lugar, tiene que determinarse si se va a operar como persona física o como persona jurídica. Como persona física o persona jurídica. La jurídica es una institución legal que va a estar conformada por una o más personas físicas o jurídicas para poder cumplir un objetivo social o económico. En este caso se comparten las responsabilidades. Entonces, pueden ser sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. Con lo que pasa aquí es que tienen diferencias administrativas y contables y los fines, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Generalmente las entidades con personas jurídicas se deben constituir mediante un notario público. Lo más recomendable es inscribirse como persona jurídica porque en este caso es la empresa, no el dueño, el que va a asumir las obligaciones. Patricia tiene la mano levantada. Sí, mi pregunta es, digamos, tiene que estar, o como uno está empezando, puede ser ya jurídica, ¿me entiendes? Es que el primer paso obviamente es tener la idea y como saber cuál es el organización, ¿verdad? Y ya de ahí definir si se va a hacer como una persona jurídica o una persona física. Eso es como para ya llevarlo más al ámbito legal, que sea algo bien establecido legalmente. Ah, Entonces, como estábamos diciendo, lo más recomendable es que se inscriba como persona jurídica porque en este caso la empresa como tal o quien esté trabajando como tal no va a ser solo una persona quien va a asumir todas las responsabilidades y todas las obligaciones de lo que pase de ahí en adelante con la empresa. Ahí, como dice en el link, el trámite para crearse una persona jurídica se puede realizar en la página de tramiteya.gov.cr y ahí van como paso a paso qué es lo que tienen que ir realizando. El paso siguiente es el tema del uso de suelo. Cuando necesitamos contar con un local, se tiene que solicitar a la municipalidad, y el tiempo de entrega o costos que pueden tener este uso de suelo puede variar dependiendo de las municipalidades. Lo que sí es fijo son los requisitos. Siempre se va a necesitar un formulario completo de solicitud de licencias urbanas y certificado de uso de suelo. Este lo va a otorgar la municipalidad y se rellena en el momento que la solicitud se realice o puede ser encontrado en línea. Esto según la municipalidad, porque hay unas que no ofrecen el servicio digital. También se tiene que tener el plano catastrado del espacio físico donde se va a ubicar el negocio, ya sea propio o alquilado. Entonces, normalmente la municipalidad va a solicitar el original y 3 copias más. También se necesita el número de folio real del terreno, o sea, el número de finca en registro y la certificación de propiedad. Se ocupa una copia vigente de personería jurídica o autorización de la persona que va a realizar el trámite debidamente autenticado. Por eso antes hablábamos primero del tema de entidad jurídica. Y finalmente se necesita una copia de la cédula de la persona que va a realizar el trámite. El siguiente paso, que sería el 3, es inscribirse como contribuyente. Entonces, esto se hace ante la Dirección General de Tributación en el Ministerio de Hacienda a través del portal electrónico Administración Tributaria Virtual. Esto está en la plataforma que está ahí el link, que es hacienda.gov.cr y no tiene costos adicionales. Se entrega de manera inmediata y
La confección y presentación de las declaraciones, según el régimen inscrito, se realizan a través del portal de Administración Tributaria Virtual, que es el mismo y se llena a través de la Administración Tributaria Virtual en el formulario de 140, que se llama Declaración de Inscripción en el Registro Único Tributario. Para, para realizar la inscripción como contribuyente se necesita la cédula nacional o un documento de identificación, el número de medidor, o sea, el NICE o el contrato de domicilio fiscal, el número de medidor o NICE o contrato de domicilio del representante legal, si es el caso, una dirección de correo electrónico y conocer cuál será el método de facturación, ya sea régimen general, tributación simplificada o régimen especial. ¿Hasta aquí alguna duda? Sé que es muy técnico, bueno, suena muy técnico, pero son como pasos que una vez les compartamos las presentaciones, ustedes pueden como andar más a profundidad, porque sí es como muy, o sea, muy específico. ¿Ok? Continuamos. Bueno, de El mi parte cuarto. no, yo siento, pero Ajá. Todo bien, entonces. Bueno, continuamos. El siguiente sería el Seguro Social. Se debe inscribir como patrono en las oficinas centrales o regionales de la Caja Costarricense de Seguro Social, o esto también se puede realizar por la web de la Caja. Después de que se hace la inscripción, se inscribe a la empresa en la que se opera o se inscribe como patrono a título personal y el mismo no tiene costo. Y la duración va a depender de la oficina. Lo que sí tiene son los requisitos esenciales, que está la solicitud de inscripción ante la caja como patrono, la copia de la escritura de la constitución de la sociedad, original de la personería jurídica vigente, en caso de que sea persona física, una copia del documento de identidad y un recibo de electricidad reciente en el lugar donde se va a operar el negocio. El quinto paso sería el permiso sanitario. Entonces, dependiendo del tipo de actividad que vayamos a realizar, este debe ser emitido al Ministerio de Salud o al Servicio Nacional de Salud Animal. Puede tener un costo de entre $20 para pymes y emprendedores o hasta $100, perdón, dependiendo del tipo de riesgo que implique el trabajo. Esto se va a clasificar en riesgo A, B y C. Entonces, dependiendo de la clasificación, así es el costo que se tiene que pagar. Pero por otro lado tenemos personas que el IMAS puede clasificar en un listado como beneficiarios según la condición de pobreza o pobreza extrema. Entonces estas personas van a ser exoneradas del pago del servicio. Los requisitos para el permiso sanitario, bueno, en primer lugar tenemos que tener un formulario unificado de solicitud de permiso sanitario de funcionamiento. Tenemos que tener una declaración jurada, una copia del comprobante de pago de servicios, una copia de la cédula de identidad o de residencia del responsable legal. En el caso de personas jurídicas, se presenta la certificación registral de la personería jurídica vigente. También se necesita el certificado de uso de suelo y estar inscrito y estar al día con la caja como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades si es lo que compete. Existen algunos requisitos adicionales, pero esto se tiene que consultar porque se dan según el tipo de negocio y según lo asigne el Ministerio de Salud o SENASA. Luego tenemos el registro sanitario. Este también se emite en el Ministerio de Salud. Es únicamente necesario para los productos que sean farmacéuticos, cosméticos, alimenticios, higiénicos, naturales, pesticidas, químicos. Y este trámite se puede llevar a cabo en línea en regístrelo.gov.cr y puede durar al menos unos 5 días hábiles y cuesta alrededor de $100 por producto que se vaya a registrar. Este, pero normalmente cuando se cuenta con la condición de pyme, el costo es de $20 por producto. Los requisitos para lo que es el registro sanitario de un producto, bueno, primero la firma del digital, el permiso sanitario de funcionamiento, un comprobante de pago y un prototipo de la etiqueta según los reglamentos de etiquetado, que están igual en esa página web de reglatec.gov. Bueno, luego tenemos el tema de las... Ah, bueno, Mariana Alberto tiene la mano levantada. Mi pregunta viene como del inicio, aquí como un poquito atrás.
Si yo quiero como formar mi pyme, ¿verdad? También, pero como en el caso de ella y el esposo nada más. Igual ellos si quieren formar su empresa tienen que eso para la hora de llenar todos ese montón de requisitos más. No tienen más empleados, serían solamente ellos dos. Pues, se refiere como dejarlo como persona física y no jurídica. No, aunque ellos quisieran, como, igual tienen que ellos, o uno tendría que meterse como empleado también para poder formalizar todos esos requisitos. Ok, como son esposos, y usted me dice que al crear ellos una empresa, si uno tiene que ser el dueño y el otro el empleado, por decirlo así. Es que Sí, más o menos, o si fuera una persona sola también, que quiere formar su pequeña empresa. sí, de igual manera tiene que cumplir con los trámites si quiere formalizar en sí la MIPYME. O sea, aunque sea solo una persona, es para formalizar la MIPYME, digamos, para que el emprendimiento ya esté inscrito y sea legalmente válido, por decirlo así. Ah, ok, gracias. Bueno, estamos con el tema de pólizas. Las pólizas son del Instituto Nacional de Seguros y son pólizas de riesgos del trabajo que protegen a los patronos y a los trabajadores en caso de accidentes durante la actividad laboral. Estas pólizas se reportan en la planilla en forma mensual y las centrales de salidas de empleados tan pronto como ocurran. Ambos se hacen en forma digital. Normalmente toman 5 días hábiles y el monto que se paga es un porcentaje de los salarios estimados con base en la planilla inicial. Esto depende del sector y se estima según la siniestralidad histórica, o sea, el nivel de riesgo que es asociado a cada tipo de actividad. Usualmente los riesgos van a variar entre 1 a un 3,5%, o sea, el monto. Dependiendo del estimado, este puede pagarse anual, semestral o trimestral, con pequeños recargos conforme se divide el monto. Este, es importante mencionar que la póliza no tiene un periodo de gracia y tiene cierres anuales de ajuste por parte de la institución. Dentro de los requisitos para lo que es lo de la póliza, se necesita presentar una solicitud completa, una lista de los trabajadores donde se indique nombre, número de identificación, puesto que está ocupando, el monto del salario mensual y la forma de pago. Y en el caso de las personas jurídicas, debe añadirse la personería jurídica y la copia de la identificación de quien firma la solicitud. En lo que respecta al octavo paso, está la patente municipal, que es que cualquier actividad que sea lucrativa requiere una patente, que es conocida como una patente, puede llamarse también licencia, de la municipalidad del cantón en el cual se desarrolla la actividad. El trámite y requisitos para la obtención de una patente pueden variar entre una u otra municipalidad conforme a la legislación y las disposiciones administrativas y puede tardar entre 5 a 10 días hábiles. Y también su costo depende de la industria. Dentro de los requisitos para la patente municipal se encuentra, bueno, una copia del permiso de funcionamiento en los casos que proceda. En el caso de que la actividad sea industrial, se debe presentar un permiso extendido por las oficinas centrales. Si la actividad es comercial, debe presentarse el permiso extendido por la oficina local. La clasificación del tipo de industria se realiza por el Ministerio de Salud. Debe presentarse constancias de que tanto el solicitante como el dueño de la propiedad están al día con el pago de sus impuestos municipales. En el caso de que se formalice como una persona jurídica, debe presentar la copia de la cédula por ambos lados. En el caso de los extranjeros, una copia completa de la cédula de residencia. Y en el caso de que sea persona jurídica, debe presentar la personería jurídica de la sociedad, la cédula jurídica y la copia de la cédula de identidad del apoderado generalista. También se debe presentar el uso de suelo o certificado de uso de suelo, según el artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana y el Código Municipal, que va a ser otorgado igual por la misma municipalidad. Este trámite de patente municipal depende de si la actividad comercial es un servicio. En este caso no se debe hacer porque se trabaja bajo la figura de persona física y no cuenta con un local o un establecimiento físico por el cual se tenga que presentar esta patente. Ese es
anteriores son los trámites obligatorios. Estos que voy a mencionar son trámites complementarios. A ver, están los permisos y certificados, que estos van a depender de la actividad económica. Y para esto, dependiendo de la actividad económica, se debe consultar en la página de la Procuraduría. Y también está el registro de marca o nombre comercial, que este se realiza en el registro de la propiedad industrial, que toma alrededor de 6 meses y el costo puede llegar a los $50, más las publicaciones de la Gaceta y los timbres, que son costos adicionales también. Y para esto se debe llevar el formulario correspondiente que se encuentra en el registro nacional. Los requisitos para estos trámites complementarios, bueno, un premio a la solicitud de la inscripción al registro de la propiedad industrial. Se tiene que hacer un estudio de novedad o antecedentes registrales para determinar si existen distintivos iguales o similares que se hayan registrado o que se encuentren vigentes en la misma clase. Para la solicitud se debe llevar el formulario respectivo firmado por el solicitante o por un representante, siempre y cuando la firma sea autenticada por un notario. Y este trámite se puede realizar sin necesidad de un abogado, aunque lo más común es que se solicite el servicio de uno. El costo aproximado puede ser entre $300 a $400 según corresponda al trámite. El pago de los timbres del registro pueden realizarse con la presentación de la solicitud o posteriormente. También tenemos el registro de la PYME. Este registro de emprendedor no tiene ningún costo y es voluntario. Es un proceso sencillo donde el empresario va a inscribir el negocio para recibir beneficios, entre los cuales está la exoneración del pago de impuesto a la persona jurídica. Para obtener esto, los requisitos son completar el formulario, que es una declaración jurada que se llama solicitud de inscripción al registro de PYME, presentar al menos 2 o 3 de los siguientes documentos. La fotocopia de la última declaración de impuestos sobre la renta del último periodo fiscal. La fotocopia de la planilla presentada ante la caja o comprobante del trabajador independiente, según sea el caso. Y finalmente, la fotocopia de pago de la póliza de registro del trabajo, que sería el último recibo cancelado vigente y que contenga la fecha. Ok, por ahí estaríamos con los trámites eh, para formalizar una MIPYME. No sé si alguien tiene una duda o todo está claro. Ahora, como siguiente tema, vamos a tener la formulación de presupuesto. Entonces, primero tenemos que saber qué es un presupuesto. Bueno, entendemos por presupuesto a un cálculo que va a permitir tomar en cuenta los gastos e ingresos que se generan de las actividades económicas de una organización, familia, empresa, y ver cómo se están usando. Entonces, se identifica en qué se está gastando y cómo se cubren los gastos para lograr un balance entre estos dos. Entonces, aparte de calcular las cantidades, esto debe ir con la mano con la planificación, porque se van a conocer todas las entradas de dinero y se van a usar los ingresos de mejor manera para evitar las pérdidas, evidentemente debido a gastos que pueden ser innecesarios. Em, la elaboración de un presupuesto no solo es ir actualizando un estado, sino que se puede plantear a futuro. Es decir, el presupuesto puede funcionar como una herramienta para realizar proyecciones que van a contener una estimación de las posibles fuentes de ingresos y la aproximación de gastos que se van a incluir en alguna actividad. Y así también se pueden optar por tener límites para las personas o la organización con respecto a sus recursos financieros. Bueno, como les mencionaba antes, que el presupuesto se puede usar en el momento en que se quiera eh, verificar los gastos y los ingresos, pero también se pueden utilizar para futuro para tener una proyección de cómo se va a realizar la actividad que estamos incursionando. Este, bueno, los presupuestos son importantes porque también nos permiten elaborar objetivos, metas y logros que queremos cubrir en un periodo de tiempo determinado
y nos va a permitir que tengamos información segura y confiable, de manera que veamos un progreso con respecto a nuestra situación financiera en nuestra empresa o emprendimiento. Entonces, el plan de presupuestar se realiza por un periodo de tiempo determinado que con los resultados y cálculos obtenidos permiten generar informes anuales y mensuales y ver si vamos por un buen o mal camino. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de presupuestos que se dividen en las siguientes categorías. Bueno, tenemos según el sector, que pueden dividirse en sector público y sector privado. Entonces, el sector público es más rígido, o sea, es decir, es más difícil hacer cambios en la ejecución del plan. Tiene vocación de servicio, o sea, lo que busca es metas socioeconómicas para el país. Tienen un menor equilibrio porque normalmente hay más gastos que ingresos y deben ser públicos y de conocimiento para toda la ciudadanía. También tenemos el presupuesto del sector privado, que es más flexible, que normalmente lo que busca es alcanzar un negocio rentable y escalable, o sea, creciente. Muestra menor equilibrio porque igual hay más gastos que ingresos y solo es conocido por la empresa en la que se esté realizando. También podemos dividir los presupuestos según su grado de flexibilidad. Entonces tenemos los rígidos, estáticos, fijos o asignados. Entonces, una vez alcanzado no se permiten los ajustes necesarios ocasionados por variaciones que sucedan realmente. Entonces hay un control anticipado y es más difícil de realizar porque hay que tomar en ese momento en cuenta los riesgos que pueden perjudicar como a futuro. Luego tenemos los presupuestos flexibles o variables de esta misma categoría, que son los que son capaces de adaptarse a las circunstancias que surgen en cualquier momento, requieren un constante y detallado monitoreo entre los gastos e ingresos y es menos complicado de elaborar. Luego tenemos los presupuestos según el periodo de tiempo que abarcan, entonces tenemos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo son aquellos que solventan un periodo de operación determinado, pero no abarcan más de un año y normalmente se adapta a una economía cambiante. Mientras que los de largo plazo, su duración es más de un año y la modalidad 1-4. También podemos clasificar los presupuestos según sus objetivos. Entonces tenemos el presupuesto maestro, que es la recopilación de todos los presupuestos de la organización y lo que nos va a dar es una imagen general del estado económico de la empresa. Tenemos el presupuesto de operación, que nos ayuda a determinar nuestra utilidad, o sea, qué ganancias estamos obteniendo. Tenemos el presupuesto de venta, que se centra obviamente en las ventas de la organización y esto es porque puede que haya otras fuentes de ingresos que no provengan de las ventas de los productos o servicios y nos va a ayudar a visualizar la demanda de nuestro producto o servicio. Luego tenemos el presupuesto de producción, que nos va a permitir tener una proyección de ventas para ajustarnos nuestro nivel de producción. Tenemos un presupuesto de compras, que es que se centra en las adquisiciones, o sea, en las compras a realizar y nos ayuda a visualizar el gasto. Tenemos el presupuesto de flujo de caja, que nos va a permitir ver el flujo de dinero dentro de la organización. Entonces, lo que aporta este presupuesto son datos para conocer las cifras finales y saber si estamos teniendo un excedente, o sea, una ganancia, o un déficit de efectivo, que sería en este caso una pérdida. Los más importantes ahorita son el de producción, que es muy importante para las empresas de producción de bienes y realiza después de una proyección de ventas, nos mostrará cuáles son nuestras necesidades de producción y cómo vamos a poder cumplirlas, conociendo cuáles insumos tenemos disponibles y lo que vamos a necesitar comprar para poder cumplir con la proyección de ventas. Y el presupuesto de operación, porque va a comparar ingresos y egresos y determinar si tenemos ganancias o lo que realmente estamos persiguiendo en la organización. No sé si está aquí todo claro. ¿Alguien tiene alguna duda? No, perfecto. Listo, bueno. Ahora sí, vamos a hablar sobre
la formulación en sí ya de un presupuesto. Entonces, como hemos venido hablando, el presupuesto básicamente se basa en costos e ingresos. Entonces, los costos van a ser todos estos recursos utilizados para generar los ingresos. Y los ingresos van a ser los recursos provenientes de las ventas de los bienes, servicios o las actividades no ordinarias, como intereses, dividendos, comisiones y otras que vamos a percibir en la empresa. Es importante reconocer que existen dos tipos de costos, costos fijos y costos variables. Entonces, los costos fijos van a ser aquellos que van a permanecer constantes dentro de un rango determinado sin importar el volumen de producción y ventas. Es decir, esos son los que no van a cambiar, así produzcamos muchos de nuestros productos o una cantidad muy pequeña. Entonces, estos van a ser los alquileres, los salarios, los servicios básicos, entre otros. Y con respecto a los variables, es todo lo contrario, porque son aquellos que van a cambiar según el volumen de producción y ventas. Son los costos de materia prima, las comisiones sobre ventas, entre otros. Entonces, normalmente los costos fijos es importante ver que, digamos, entre más produzcamos, se va a ir más el costo que se va a asociar al producto, digamos, que va a verse reflejado en el precio final del producto. Y ahora, conociendo lo que son los costos y los ingresos, podemos empezar a valorar cuáles son los costos fijos o los costos variables que va a necesitar nuestro emprendimiento, nuestra empresa, y también qué ingresos vamos a percibir y ver qué monto va a ser el que requerimos para iniciar con nuestro emprendimiento y empresa. Sé que ha sido un poco, bueno, muy teórico lo que acabamos de ver, entonces vamos a tomar una pausa de 5 minutos por ahí para descansar, estirarnos un poquito, porque sí sé que es mucha información o sea, de momento, entonces un ratito y ya volvemos.
Ya pasaron unos 5 minutos. Voy a encender la cámara un momento, ¿verdad? No la he encendido por problemas de conectividad, pero para que sepan que estoy aquí. Y entonces vamos a hablar ahora de lo que son, todo lo que tiene que ver con la economía social, las asociaciones de desarrollo y las fundaciones. Vamos a hacer tal vez más énfasis en lo que son las cooperativas y la fundación, porque ya la parte de asociaciones de desarrollo usted la conoce un poquito más y doña Nuria, ¿verdad? Y me imagino que también se han reunido, algunos detalles que los vamos a tomar. Entonces, para que sepan más o menos el orden. En el tema de cooperativas, vamos a la siguiente para definir el concepto. Y nos dice que son asociaciones voluntarias de personas, ¿verdad? ¿Vale? Y no de capitales. Entonces, ya aquí, desde el inicio, podemos diferenciar la diferencia entre una cooperativa y una empresa tradicional. Y hablemoslo así, las empresas tradicionales tienen sus utilidades, ¿verdad? Sus ganancias acumuladas en una persona o dos personas, ¿verdad? Las que la constituyen. En cambio, la cooperativa son grupos de personas que se ven beneficiados de los excedentes de esa cooperativa y que son muchos. Eh, Tienen plena personalidad jurídica, una duración indefinida y responsabilidad limitada. Y otro componente muy importante es que los individuos se organizan democráticamente, o sea, las decisiones dentro de la cooperativa se toman en democracia. Por su parte del Consejo de Administración, de los de Educación, ¿verdad? De los de Vigilancia, que son los principales, y también de las reglas que se definen, a fin de que de satisfacer las necesidades y promover el mejoramiento económico social. Recordemos que esto está vinculado a lo que es la economía social, ¿verdad? Como un medio de superación de condición, ¿verdad? De condiciones humanas, de la formación individual de las personas, y en las cuales el motivo del trabajo, ¿verdad? Y de la producción, la distribución y el consumo, se ve desde el punto de vista, ¿verdad? Que es para brindar un servicio, una necesidad, y no tanto desde el punto de vista del lucro, o sea, de generar, el fin no es generar ganancias, sino es cumplir con el objetivo, o sea, la razón social de la organización, en este caso la cooperativa. Vamos a pasar a la siguiente. Ah, bueno, aquí tenemos un video. Bueno, ahí teníamos un video, bueno, no se escucha, pero eh, es- se veía lo que decía, más o menos lo que estaba mencionando, ¿verdad? De la organización democrática de las cooperativas. Ahora vamos a pasar a la siguiente, donde entonces nos vamos a preguntar cuáles son esos pasos, ¿verdad? Para formar una cooperativa. Basta decir, ¿verdad? Que como requisito básico para la idea de crear una cooperativa, ¿verdad? Surge de cuando dos o más personas, ¿verdad? Identifican una urgencia, o sea, cuál es esa necesidad de resolverla, ¿verdad? Solidariamente y partiendo también de las necesidades económicas y sociales de una comunidad, por ejemplo, de familias, de amigos y de personas. A ese grupo inicial de personas que tienen esas ideas se le llama grupo precooperativo, ¿verdad? Y tiene que contar con un mínimo de 12 personas, ¿verdad? Para una cooperativa tradicional y con eh, un mínimo de 12, ¿verdad? Personas para una cooperativa autogestionaria, que son aquellas cooperativas, ¿verdad? En la que, por así decirlo, eh, todos esos excedentes se van a distribuir entre las personas que trabajan directamente con la cooperativa, que esa es la diferencia tal vez más de gestión.
Entonces, ese sería como el primer paso. También eh, es muy importante tener el primer contacto que es con Infocop. ¿Quién es Infocop? Es el Instituto, ¿verdad?, de Fomento Cooperativo del país, o sea, quien promueve el cooperativismo en el país. Por aquí, por la Coca-Cola, en San José. Ahí está el edificio del Infocop. Entonces es muy importante, ¿verdad? Cuando se desconoce cómo crear una cooperativa o sobre las pautas iniciales, es muy importante acudir a Infocop. El paso uno, ¿verdad? Es la formación de ese comité, ¿verdad? Que se llama Grupo Precooperativo. Y este comité tiene como función, ¿verdad? Organizar al grupo para ver cuáles son las ideas que se van a tomar, porque no siempre las ideas iniciales son las que se van a plasmar en la elaboración del proyecto entre los grupos. En el paso 2 ya tendríamos lo que es más que todo la entrega de un perfil de proyecto, que ya ahí sí se tiene que tomar en consideración cuáles son esas necesidades, cuál es ese proyecto que nosotros queremos. Y para eso el grupo debe elaborar un estudio, ¿verdad?, de utilidad, que se llama, o posibilidades, y también estudios de factibilidad, o sea, un estudio de mercado para ver si el negocio puede ser sostenible, ¿verdad?, en el tiempo, por así decirlo, que no es simplemente una ocurrencia. Y dentro de ello se tiene que considerar, número uno, ¿verdad?, la razón social y los objetivos de la cooperativa. O sea, nos tenemos que preguntar eh, ¿cuál se cree que debe ser la razón social, ¿verdad?, de la cooperativa? ¿Cuál es ese objetivo, ¿verdad?, general de la cooperativa? Y describir todos los objetivos, ¿verdad? Con respecto al capital social, ¿verdad? En ese paso, también es importante definir cuál es el producto o servicio que va a brindar mi cooperativa. Si va a ser de producción, ¿verdad? Si va a ser una cooperativa estudiantil, ¿verdad? Bueno, en escuelas y colegios hay asesoría en eso. ¿A quiénes les vamos a brindar el servicio? ¿Cómo vamos a financiarnos el proyecto, verdad? ¿Cuáles son esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas? Que eso ya ustedes ya lo saben, porque hicieron la tarea pasada y ya eso lo manejan. Entonces, esos son eh, requisitos indispensables, ¿verdad?, para una cooperativa. Y también en este paso toca lo que es el capital social. ¿Qué es el capital social? En palabras cristianas. Es todo aquello que usted tiene que poner en conjunto con esas personas para que la cooperativa funcione, ya sean mesas, carros, el mismo edificio, el dinero inicial que usted va a necesitar para que la cooperativa funcione. Y ahí hay un detalle importante. El Departamento de Promoción del Infocop verifica que previo a la asamblea constitutiva, o sea, cuando ya se constituye la cooperativa, se haya depositado un 25% de lo que se acordó. O sea, si se acordaron 100.000 colones, tienen que dar 25.000. Y eso tiene que distribuirse equitativamente entre todas las personas que participan en la fundación de la cooperativa como tal. Se distribuye equitativamente. Y por ese dinero o esos bienes, ¿verdad? O la fuerza de trabajo, digamos, del trabajo que usted hace, a usted se le da un certificado de aportación, ¿verdad?, diciendo que usted colaboró con tanto en esto. Yo, por ejemplo, yo estuve 5 años en una cooperativa, bueno, 6, un año como secretario y 5 años como presidente de la cooperativa. Entonces, más o menos estos pasos uno en la práctica los ve reflejados, y esos certificados de aportación, al menos en nuestro caso, era el aporte que uno daba anualmente. Hay cooperativas que lo hacen mensualmente, pero es porque tienen la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Pero en el caso de los colegios, ¿verdad? En colegios de zonas que son de escasos recursos, ¿verdad? Entonces se dan cuotas anuales, pero eso es a lo que se refiere con los certificados de aportación, y también con los certificados que se reciben una vez que se reparten las ganancias, que en este caso se llaman excedentes de la cooperativa, al final de los periodos. Ya con el tercer paso, que es la elaboración del estatus o elaboración del estatuto. Todos los estatutos son diferentes de las cooperativas. No hay un machote que, ¿verdad?, muestra que tiene el Infocop, ¿verdad? Pero en pasos generales, pero en la práctica, cada quien establece sus condiciones, cuáles van a ser las cuotas, cuáles van a ser las condiciones, cómo se va a comportar esto y lo otro, que lo del quórum y aquí, que allá, todo eso se maneja en el tema de la elaboración del estatuto, que es muy parecido también a lo de las asociaciones o los estatutos. ¿Qué cosas se toman en cuenta, verdad? Por ejemplo, hay que fijar una cuota de admisión, si hay que subir la cuota dependiendo de ciertas cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos y deberes de un asociado? Todas esas cosas tienen que quedar claras. El cuarto paso ya es la realización de una asamblea constitutiva como tal.
una vez que se completan los pasos anteriores, ¿verdad? De que ya se establece comité central, ¿verdad? Y todo lo demás, se convoca a la asamblea. Y en esa asamblea deberá realizarse con estricto apego a la agenda planteada, ¿verdad? Que la asamblea elija un consejo de administración y tienen que haber puestos, ¿verdad? Generales básicos como la presidencia, ¿verdad? Eh, la secretaría, ¿verdad? Y dependiendo también, ¿verdad? Los vocales, vocal 1, vocal 2, vicepresidente, unos que otros se pueden añadir más, ¿verdad? Pero siempre, casi siempre, esa es la estructura inicial en la acta de la Asamblea Constitutiva. ¿Algún detalle más? Vamos a ver. Bueno, el Consejo de Administración asume a partir de que se da la conducción de la cooperativa, o sea, son los que asumen la responsabilidad. Y en esa asamblea se toma el acuerdo de autorizar al Consejo de Administración, ¿verdad? O sea, a los puestos, ¿verdad? Más políticos, por así decirlo, o de representación popular, para entregar ante el Infocop, ¿verdad? Que es el que promueve, y ante el Ministerio de Trabajo, toda la documentación para su formalización. Y ya lo que tiene que ver con el paso 5 es la inscripción, ¿verdad? Que se realiza ante el Ministerio de Trabajo, que es la instancia encargada de la emisión de la personería jurídica. Y para tramitarla, el gerente de la cooperativa, porque también hay un gerente que es elegido por el Consejo de Administración, ¿verdad? Es el que se dirige al Ministerio de Trabajo en el Departamento de Organizaciones Sociales, o sea, de la economía social. Y ahí tiene un conjunto de requisitos, ¿verdad? De documentos a entregar, la copia del acta de la asamblea, los montos de los certificados de aportación, los acuerdos de las actas y un montón de cosas más. Y, y eso se publica en la Gaceta, ¿verdad? Luego que el Ministerio de Trabajo recibe por así decirlo así, la satisfacción, ¿verdad? Todo está correcto de la documentación, entonces entrega a la cooperativa una resolución de inscripción y que la hace ya, como por así decirlo, con personería y puede empezar a funcionar. Y ya el paso 6, ¿verdad? Es la formalización luego de la inscripción. Y aquí la cooperativa debe estar al día con respecto a toda la información que presentó ante el Infocop. Esto está en el artículo 98 de la Ley de Cooperativas, de Asociaciones Cooperativas. Y bueno, lo que se pide más que todo es por parte es como un mecanismo de supervisión, ¿verdad? La dirección, la copia de la cédula jurídica, la copia de los estatutos, de las actas nuevamente. Es un trámite muy burocrático, por así decirlo, pero que tiene un número, ¿verdad?, de pasos que es importante seguir para la constitución de las cooperativas. El siguiente. Otro video. Hola, nosotros somos un grupo que nos unimos voluntariamente para desarrollar nuestra empresa. Cuando nos unimos, decidimos buscar respuestas a 3 preguntas claves. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y a quiénes necesitamos para hacerlo posible? En nuestro grupo lo que nos caracteriza es la confianza. Estamos dispuestos a recibir asesoría y capacitación para mejorar. Sobre todo, tenemos posibilidad de invertir nuestro tiempo, ideas, trabajo y recursos económicos. La primer tarea que tuvimos como grupo fue solicitar al Departamento de Promoción una reunión de información. Y entonces, con la asesoría y guía de un ejecutivo, fuimos avanzando en todo el proceso. Todo esto es gratuito. Y así nos convertimos en un grupo precooperativo. Para inscribir una cooperativa se deben cumplir unos requisitos de ley. Elaborar un perfil de proyecto o estudio de factibilidad donde se describe las razones por las que nos hemos unido y cuáles actividades productivas desarrollaremos para generar ingresos como una empresa exitosa. Tener constancia de que se cuenta con el 25% del capital social inicial necesario para el proyecto cooperativo. Debe estar en la cuenta de alguno de los asociados o asociadas. En la Asamblea Constitutiva, aprobar el Estatuto Social, que es donde se consignan los derechos y obligaciones que tendrá cada asociado en la cooperativa. Es aquí en la Asamblea Constitutiva cuando nace la cooperativa porque todas las tareas las construimos juntos, porque somos un grupo que trabaja unido y donde todos tenemos voz y voto en forma democrática y participativa. Como todos cooperamos, la labor fue más ágil. Ya todos aportamos nuestro 25% de capital social, así que podremos asistir. Esta asamblea es muy importante
porque en ella elegiremos a los integrantes del Consejo de Administración, Comité de Educación y Bienestar Social y Comité de Vigilancia. El siguiente paso es inscribir la cooperativa ante el Ministerio de Trabajo. Para eso, el Consejo de Administración nombrará a una persona dinámica y capaz como gerente y podremos empezar a operar como una nueva empresa. ¿Qué estás esperando? ¡Crea una cooperativa! Bueno, ese era un mensaje del Infocop, ¿verdad? Que reúne un poquito más visual, ¿verdad? Lo que se acaba de decir. Algunas situaciones que pasan en la práctica, ¿verdad? Que al menos yo durante los 5 años viví, es que siempre hay, como todo, ¿verdad? Negocio, ¿verdad? O dificultades, como por ejemplo, los gerentes casi siempre eran, por así decirlo, personas profesoras, ¿verdad? Y lo demás, todo lo que tenía que ver con el Consejo de Administración, la parte de presidencia, secretaría, vocalía, todo eso, era la parte estudiantil. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Ellos se tenían que reunir con organismos, ¿verdad? Con los mismos cooperativos, con Infocop, con Senecop. Lo demás, donde tal vez a veces a uno no se le pasaban ciertos detalles y también donde había siempre una puja entre la solicitud para ver quién era el gerente y quién no era. Una vez, a mí una de las personas que estaba asociada, que por cierto tenía un conocimiento muy, muy grande, se salió porque la gerente pasó durante algún tiempo, ¿verdad? Hubieron problemas ahí de fondo y entonces presentó, por así decirlo, la carta de renuncia a la cooperativa porque no se le ha tomado en cuenta como gerente. Y otra de las situaciones, digamos, que se ven en la práctica es que, por ejemplo, en las asambleas, dependiendo del tipo que sea, ¿verdad? Constitutiva o las reuniones que se hacen, ¿verdad? Para tocar diferentes temas, es que muchas veces no se cumple con el quórum. Eso siempre es muy difícil, entonces había que ir a buscar a las aulas a las personas y también ofrecer incentivos, ¿verdad? Una comidita, porque si no, no llegaban o así. Y esas son cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Que pasan en la práctica y que a veces cuesta muy caro, ¿verdad? Eh, una reunión de esta, ¿verdad? Por todo lo que se da y que a veces se tiene que cancelar, ¿verdad? O si, por ejemplo, también había una unión regional de cooperativas. Y esa unión regional de cooperativas lo que hacía es que seleccionaba estudiantes de las cooperativas. Entonces siempre había pujas internas porque se decía por qué seleccionan a estos, ¿verdad? Y por qué así. Y eso es algo que uno tiene que tramitar, digamos que hablar con la gente y explicarles, veas que se seleccionaron porque ya ustedes habían ido o es porque ellos han construido mucho la cooperativa, porque esto está en el reglamento y se puso así, ¿verdad? También el tema de la participación y que de ahí no alcanza para todos. Siempre es muy importante, digamos, esos temas. Y ya con lo que tiene que ver con todas las cooperativas, siempre se ha criticado a las cooperativas porque, porque pagan menos impuestos que otras empresas o no pagan, ¿verdad? Tienen muchas exenciones fiscales, ¿verdad? En el tema de impuestos, incluso cuando eh, eh, los gravámenes para cuando importan, ¿verdad? Bienes y servicios, pero es por este motivo, porque como es tantas las personas que se ven beneficiadas, no es como decir, una persona se va con toda la plata, ¿verdad? O se hace dueña de todo, ¿no? Es que hay una distribución equitativa y que muchas veces es complicado porque siempre tienes que lidiar con muchas personas. Entonces ahí es donde uno ve ya en la práctica que no es tan sencillo a veces, ¿verdad? Eso. El tema de gobernanza en una cooperativa siempre tiende a ser complicado por todas esas diferencias. Lo siguiente. Hola, nosotros somos un grupo. Bueno, y aquí beneficios, ¿verdad? Préstamos con el Sistema Bancario Nacional o con el Infocop, ¿verdad? Son prioridad. Exención, lo mismo que está diciendo, de impuestos sobre actos de formalización, inscripción y modificación, ¿verdad? De estatutos y otras situaciones, dependiendo del tipo de cooperativa, ¿verdad? También derecho a contratar preferentemente con el Estado en igualdad de condiciones, porque hace poco una cooperativa participó, por ejemplo, para lo de la de inspección técnica y obviamente no ganó, ¿verdad? Porque no cumplía con los requisitos, pero también hay un trato preferente, ¿verdad? En igualdad de condiciones para la venta, adquisición, distribución y prestación de los servicios. Generalidades, ¿verdad? El número de integrantes mínimo es de 12, ¿verdad? Para el caso de cooperativas de autogestión o 20 para el caso de cooperativas de gestión. Esto ya lo he mencionado, la de autogestión, los que trabajan se ven más beneficiados, por así decirlo. El registro de inscripción y la autorización de la personería jurídica de las acciones cooperativas estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ya esto que se menciona ya se tocó en los videos. Siguiente.
la siguiente. Y bueno, otra vez, ¿verdad? Los tipos de cooperativas hay muchos, ¿verdad? De ahorro y crédito, ¿verdad? Que ustedes habrán visto, ¿verdad? Como esta nueva que salió, se me olvida el nombre, que tiene como unas C y unas S, de ahorro y crédito. También hay de suministro, de transporte, escolares y juveniles, como las que yo estuve, de servicios múltiples, de cogestión, de vivienda, o sea, tipos de cooperativas hay, como hay tipos también para hacer de las otras empresas. Y cada uno de esos tipos, eso sí, ahí sí hay que tal vez destacar algo, es que cada una de ellas tiene una condición en particular. No todas gozan de los mismos beneficios, no todas gozan de las mismas exenciones, ¿verdad? A nivel fiscal. Algunas tienen más ventajas que otras, otras tienen más dificultades por el tema también, ¿no? Y así. Pero es importante entonces leerse la normativa particular de cada uno de los tipos de empresas cooperativas. La siguiente. Infocop presenta Costa Rica Cooperativa. Dentro de las labores del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo se encuentra potenciar la cultura emprendedora asociativa, basada en valores humanistas, fortaleciendo las destrezas organizativas, técnicas y empresariales de quienes desean ser parte de una cooperativa. Actualmente, los estudiantes que están por graduarse de las universidades suelen preocuparse por encontrar empleo, pero ¿qué pasa cuando estos jóvenes deciden ocuparse y no preocuparse? La respuesta a esta interrogante la pueden contestar muchos cooperativistas que han visto en adversidad una oportunidad de emprendimiento al desarrollar ideas de negocio exitosas que han desencadenado en la inauguración de sus empresas. Anímese a formar su cooperativa. Infocop le asesora de forma gratuita. Infocop presentó Costa Rica Cooperativa. Infocop. Un video más, ¿verdad? Que nos explica esto. Y ya con este tema cerramos lo de las cooperativas. Muy rápido lo de asociaciones de desarrollo, porque ustedes ya tienen más experiencia en esto, ¿verdad? Que son organismos comunitarios de primer grado, con una circunscripción territorial, ¿verdad? Determinada, que son situaciones que son de interés público, pero que están regidas por el derecho privado. Esto también pasa mucho con las ASAS y como tales están autorizadas para promover y realizar un conjunto de planes, ¿verdad? Necesarios para desarrollarse económica, socialmente, culturalmente, ¿verdad? En el área donde viven, en colaboración con el gobierno y la municipalidad. Bueno, no siempre pasa esto, pero en la medida de lo posible se requiere que las municipalidades contemplen a las asociaciones, ¿verdad? Y que transfieran recursos. Y bueno, para desarrollar al final de cuentas estrategias y planes regionales, ¿verdad? Es el tema de la centralización y las asociaciones de desarrollo son como ese granito, ¿verdad? Muy importante en la sociedad que siempre son los que desarrollan actividades en los pueblos, ¿verdad? Y es muy importante las funciones que realizan. Siguiente. Bueno, una asociación de desarrollo es una organización que existe en las comunidades, que somos creadas mediante la ley 3859 de INAECO y se nos faculta para trabajar en la comunidad buscando mejoras, tanto social, económica y cultural para nuestros pueblos, nuestras comunidades. Podemos buscar alianzas estratégicas con diferentes instituciones públicas para mejorar diferentes proyectos. Una asociación de desarrollo se conforma primero que nada por una asamblea general de vecinos de la comunidad que tenga más de 3 meses de convivir en el lugar. Luego de ahí se nombra una junta directiva en una asamblea y esos miembros que quedan son los que velan por el desarrollo comunal. Una persona que quiera formar parte de una asociación de desarrollo debe hacer una carta, dirigirla a la junta directiva de la asociación de desarrollo. Deben de ser mayores de 12 años, en estos momentos pueden ser mayores de 12 años, para junta directiva deben de ser mayores de 18 años. Mandarle a la junta directiva la nota y sí tienen que cumplir ciertos requisitos como vivir en la comunidad donde está solicitando la adhesión a la asociación de desarrollo de la comunidad. Una asociación de desarrollo, según la ley 3859, la ley de desarrollo de la comunidad, es un modelo asociativo y de gobernanza que tienen los costarricenses en las diferentes comunidades del país.
Hay de varios tipos, están las asociaciones integrales y las asociaciones específicas. La integral tiene la característica que está pensado en un modelo de gobernanza, precisamente para promover el desarrollo integral de las comunidades, y la específica puede ser temática, ya sea productiva, cultural, de jóvenes, que permita precisamente a los vecinos de la comunidad asociarse para promover el desarrollo en un tema en específico. Las asociaciones de desarrollo se pueden integrar dependiendo del tipo de asociación. En el caso de una asociación de desarrollo integral se requieren un mínimo de 100 personas. Hay un proceso de coordinación previo con la Dirección Regional de Dinadeco, donde se constituye un comité, hay un proceso de articulación, se hace una serie de procesos jurídicos que no son complejos, y una vez que precisamente la Dirección Regional de Dinadeco autoriza el desarrollo de la asociación, se convoca una asamblea en la cual tienen que estar la totalidad de los miembros y se procede a nombrar la junta directiva. Este proceso por lo general tarda en alrededor de unos 3 meses y permite precisamente la creación de una asociación de desarrollo. Es importante tener claro que en el caso de las asociaciones de desarrollos específicas es el mismo proceso, solo que únicamente se requieren 50 personas. Recordemos que ser parte de una asociación de desarrollo es un modelo de gobernanza y de participación ciudadana. La ley 3859, que es la ley de desarrollo de la comunidad, declara las asociaciones de desarrollo de interés público e inclusive pueden tramitarse la declaratoria de utilidad pública. Eso le permite, entre los beneficios, poder canalizar recursos, tanto de organizaciones públicas como de privadas. Tener una asociación de desarrollo en su comunidad le permite poder traer recursos del municipio, del gobierno central o de ONGs para promover el desarrollo económico y social de la comunidad. Que la gente se motive a participar. Es importante tener claro que no hay forma de desarrollar una comunidad sin la participación de la gente. A partir de ahí, unirse, buscar opciones de articulación, ya sea en una asociación específica o integral, y articular con la Dirección Regional de Dinadeco. Es importante que la gente sea protagonista en el desarrollo del país y sobre todo desde la comunidad. Bueno, yo creo que ahí nos queda bastante claro, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las asociaciones de desarrollo. Em, Generalidades, ¿verdad? Se pueden exonerar en el pago de impuestos para la adquisición de bienes y servicios, siempre y cuando sean necesarios, ¿verdad? Para el cumplimiento de sus fines. Y dicho trámite está disponible en el sistema de exoneraciones de Hacienda, ¿verdad? Los anteproyectos se agrupan en 4 áreas. El de infraestructura vial y comunal, que tal vez es el que menos se practica. El de compra de terreno, el de compra de mobiliario de equipo y proyectos socioproductivos, que creo que vimos un ejemplo de proyectos socioproductivos en el taller anterior. Y bueno, está compuesta por una asamblea general, ¿verdad? La junta directiva, la fiscalía y la secretaría ejecutiva. Los miembros de la junta directiva de la fiscalía y de la secretaría ejecutiva no deben tener relación de parentesco entre sí, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, veámoslo, ¿verdad? Hasta el segundo grado. Y pueden ser asociados todas las personas mayores de 15 años, residentes en el área que abarquen la asociación. En el tema de compra de mobiliario y equipo, no sé si alguno sabe, digamos, sobre proyectos que tenga la asociación de Turruar en este momento, si han desarrollado. Bueno, el silencio me dice que puede ser que no, pero Dinadeco tiene un formulario de anteproyectos para, bueno, todos los tipos, ¿verdad? Para infraestructura, compra de terreno. Y el de mobiliario y equipo generalmente lo que menciona, ¿verdad? Por así decirlo, la información que hay que llenar es lo básico, ¿verdad? El nombre de la organización va en el formulario, la ubicación, ¿verdad? Con provincia, cantón y distrito, número de la cédula jurídica, correo de referencia y la reseña de las principales acciones, esfuerzos y logros de la organización comunal en pro de la mejora de las condiciones locales, que es muy importante, o sea, de la comunidad, por el bienestar de ella. Y se llena también una información del contacto del presidente, nombre completo, el correo, número de referencia. Y después ya viene la información más específica del proyecto como tal. O sea, el nombre del anteproyecto. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando en un proyecto de economía social, lo que tiene que ver con cámaras. Entonces nosotros tuvimos que poner el proyecto de cámaras, el monto solicitado, ¿verdad? Tuvimos que hacer un estudio de previo. ¿Cuál es la necesidad, verdad? Nosotros justificamos, ¿verdad? Que
el incremento de la delincuencia y todo lo demás, ¿verdad? Con autores y demás, una justificación y por qué debería obtener el financiamiento. Aquí es importante también, por ejemplo, en el taller anterior se mencionó el tema de barrios seguros. Yo recuerdo que para ese entonces se citó ese documento y eso es muy importante porque le da un respaldo, o sea, que la gente sabe qué es lo que está sucediendo y cómo abordarlo, porque las cámaras, por ejemplo, en ese ejemplo, por sí solas no resuelven el problema. Entonces las cámaras son un medio solo para decir, bueno, ¿cómo vamos a usar las cámaras? ¿Verdad? Van a grabar continuamente, va a grabar en ciertos periodos del día, en los que hay más incurrencia de personas en ciertos puntos. Todo eso se tiene que definir en ese anteproyecto. Y también hay una ficha de revisión para que la persona se guíe, porque después eso lo revisa INADECO paso por paso y si no cumple, usted se lo devuelve. Y un comentario final para lo de las asociaciones es que es muy importante tener, ¿verdad?, la cordura cuando hay asambleas, porque, bueno, yo la última asamblea que fui se agarraron a golpes. Imagínense, era una asociación de desarrollo específica de un cementerio. Y la verdad fue una experiencia fea y después de eso, yo creo que a nadie le queda ganas de volver, ¿verdad? Con el pleito que se armó. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando en asamblea se tocan temas sencillos como los informes económicos, ¿verdad? Y todo eso que la gente a veces se exalta, ¿verdad? Que le digan, ¿por qué esto no está? Si usted se lo robó y ahí empieza la discusión. Hay que tener cuidado cómo se abordan esos temas en lo presencial. Y otra situación también es muy importante también considerar las asociaciones de desarrollo específico de juventudes. Por ejemplo, en el país hay muy pocas. En Guanacaste había entre ellas, yo no sé si siguen las tres o ahora ha disminuido, pero es muy poco considerado si las contemplamos, ¿verdad? Comparado con las asociaciones de desarrollo integral. Entonces siempre es importante tener contactos, ¿verdad? Eh, para que esas asociaciones funcionen. Muchas veces los comités cantonales de la persona joven ayudan a estas asociaciones. También la municipalidad, entonces buscar qué solución se le puede dar, ¿verdad? Y eso sería en esta parte. Y también como comentario final, también el gobierno central eh, realiza transferencias, ¿verdad? De su presupuesto a las asociaciones, ¿verdad? O de recursos. Y hay un documento, no es una ley, creo que es un decreto, no sé si ya es ley, pero es un decreto en el que está fundamentado el tema de la transferencia de recursos a asociaciones de desarrollo, en los que incluye el monto, la actividad y si eso está relacionado, por ejemplo, con el Plan Nacional de Desarrollo, que eso ya tiene que ver más con ellos que con la comunidad. Y bueno, las etapas para presentar un proyecto, ¿verdad? De marzo a junio, ¿verdad? Que son los anteproyectos aceptados, lo que estaba mencionando yo, esos pasos, eso es el anteproyecto, ¿verdad? Que tiene que con requisitos. Después de junio a octubre, ¿verdad? Que se reciben los perfiles de los proyectos. De noviembre a febrero, ¿verdad? La preaprobación o rechazo, ¿verdad? Porque por eso es que se hace una ficha de revisión que tiene INADECO, porque muchas veces cumplen con una gran cantidad de pasos, pero tal vez algunos no, entonces se los devuelven. Y ya en marzo a diciembre, pues se asignan los recursos para esos proyectos, sean de infraestructura, sean de tipo los que mencionamos de las 4 áreas. Siguiente. Y bueno, la finalidad, ¿verdad? Otra vez, realizar proyectos de educación, de formación, hay asociaciones de educación específica, formación y capacitación comunitaria en redes de desarrollo, promover la participación de la población en organizaciones, ¿verdad? Participar plenamente en los planes de desarrollo local, que eso es muy importante, generar desarrollo para las comunidades, es la razón de ser. Una vez un señor mencionaba que porque hay una asociación de desarrollo específica, no está destinada a obtener ganancias. Y señor, le dijeron, señor, es que el fin de esto es ser nicho, ¿verdad? Para que las personas tengan un precio casi a precio de mercado, ¿verdad? Muy cómodo y no que tengas que hacerlo por fuera. Y solidario porque las personas que estaban en condición de calle, ¿verdad? O así, se les daba gratuitamente. Entonces hay que tener siempre claro la razón de ser de las que está por encima de obtener ganancias para el área de la economía social. Siguiente. Y bueno, ya las fundaciones, que es el tercer tipo, si las tuviéramos que diferenciar con estas dos, ¿verdad? Es que son entes privados de utilidad pública, pero se establecen sin fines de lucro. En las cooperativas no es que no se tenga que generar excedente, ¿verdad? O
por así decirlo, ¿verdad? Ganancias. Pero se tienen, en este caso de las fundaciones, todos los fondos, aunque haya una ganancia, por así decirlo, final, eso se tiene que reinvertir en la misma fundación. Y eso lo establece la ley de fundaciones, la 5338, con el objetivo de realizar y ayudar mediante el destino de un patrimonio, ¿verdad? De lo que tienen las personas, para actividades educativas, benéficas, artísticas y literarias, científicas, y que tienen un montón de beneficios, que por eso es la diferencia entre cooperativas, fundaciones y asociaciones, ¿verdad? Cada una tiene su rol y cada una tiene sus beneficios que las hacen que sean atractivas darse a esos tipos, ¿verdad? Busca el bienestar social. Las fundaciones son más específicas todavía. Bueno, generalidades pueden ser creadas por cualquier persona física o jurídica, incluso personas del extranjero, siempre y cuando cumplen con la ley. Tiene que haber una escritura pública, o sea, una constitución, ¿verdad? Por un notario público, que separe un patrimonio específico para la consecución de un fin. Las fundaciones no tienen finalidades comerciales, ya eso lo dije. Sin embargo, pueden realizar operaciones, ¿ve?, de esa índole para aumentar su patrimonio, pero los ingresos que se obtienen deben destinarlos exclusivamente a la realización de sus propios objetivos. Y aquí, bueno, hay otra ley, ¿verdad? Que es la exoneración de impuestos nacionales municipales, la 7293, que concede privilegios prácticamente a las fundaciones sin fines de lucro, que se dediquen a la atención de menores en abandono, de riesgo social, las dedicadas a la recolección y tratamiento de basura. Aquí hago un paréntesis, nosotros en Guanacaste con un compañero, nosotros íbamos a formar una fundación, bueno, ya después yo vine para San José y él se puso a trabajar también en la costa y ya no hicimos nada, pero nosotros queríamos hacer una fundación, yo recuerdo, porque nosotros aplicábamos a esto. Nosotros nos dedicamos a limpieza de los barrios, ¿verdad? Del barrio de nosotros y barrios cercanos, de limpieza, más que todo, de ríos, de plazas, de iglesias, también un montón de cosas. Y siempre es muy importante tener esto, ¿verdad? Por estas exoneraciones, más si se realiza a gran escala. Y bueno, el otro es recibir previa constatación de los requisitos legales, donaciones, transferencias, todo tiene que estar en el marco de la ley, ¿verdad? Y eso se llamaba Movimiento Juvenil de Guanacaste, todavía existe, pero no se hizo fundación. Y ahorita tenemos un proyecto, pero ya ese es fuera del país, una persona que vive en Mozambique. Y ahí ya sí es muy diferente, porque aunque es también como una fundación, se tiene que regir por la ley de Mozambique, que es un poco diferente, pero que tiene la misma finalidad. Es muy similar a las fundaciones. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre los instrumentos financieros. Eh, Eso es una introducción porque realmente eso es un tema bastante complicado, pero que sí tiene su finalidad. Entonces, bueno, primeramente, ¿qué es qué es un instrumento financiero? Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio a otra entidad. Eso significa que una de las entidades, en este caso el comprador, tendrá el derecho para recibir ciertos recursos económicos, mientras que el otro, que es el vendedor, tendrá una obligación para liquidar ese derecho, ¿verdad? Entonces, bueno, es básicamente la definición que ofrece las normas internacionales de información financiera. Los tipos de instrumentos financieros son dos, son los complejos y los no complejos. Primeramente, los no complejos son los valores de renta variable, eh, que son acciones, valores de deuda, que son bonos del Estado, bonos societarios, acciones preferentes, acciones de deuda, de deuda garantizada, y los fondos de inversión, que son los fondos de cobertura o fondos mutuos. ¿Qué son qué significa tipos de instrumentos de financieros no complejos? Pueden manejarse, bueno, esos pueden manejarse sin un conocimiento muy especializado, ¿verdad? No tiene que haber como gran conocimiento sobre el mercado para utilizar esos instrumentos. Solo es necesaria una inversión inicial y se designan a alguien para operar en su lugar. Bueno, también existen
bueno, en esta parte realmente vamos a pasarlo muy rápido porque no tiene como mucha lógica estar definiendo estos instrumentos porque son realmente muy complejos y que no tienen mucha lógica en esta presentación, pero se incluyeron aquí nada más como para que se den cuenta ustedes cuáles serían. Los complejos son, bueno, acciones de ellos subyacentes y derivados. Acciones, forex, índices bursátiles, materias primas, futuros, criptomonedas y tipos de intereses. Y los derivados son el CDF, los futuros, acciones y SWATs. El instrumento financiero que sí importa en este caso es el financiamiento, ¿verdad? ¿Qué es el financiamiento? Es el proceso por el que se proporciona capital a una empresa o a una persona para utilizar en un proyecto o negocio. Es decir, recursos como dinero y crédito para que se pueden ejecutar sus planes. En el caso de las compañías suelen ser préstamos bancarios o recursos aportados por sus inversionistas. Y bueno, esto hay que entenderlo como que el financiamiento es un tipo de instrumento financiero y un tipo de financiamiento es el crédito, ¿verdad? Entonces, el crédito es un contrato, bueno, esto es bastante conocido, es un contrato por el cual una entidad financiera pone a disposición del cliente cierta cantidad de dinero y por el que éste solo paga intereses por la cantidad efectivamente utilizada, que tendrá que devolver en los plazos pactados. Esos instrumentos de financiamiento, como el crédito, existen en todo el sistema bancario nacional, entidades privadas, ¿verdad? O sistema bancario privado, entidades públicas, asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo, como Mutual Alajuela y la Mutual Cartago, me parece, y el sistema de banca para el desarrollo, que el sistema de banca para el desarrollo lo vamos a desarrollar un poquito más después. Y también el Fondo de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que también lo vamos a desarrollar seguidamente. En este caso, queremos destacar que existen financiamientos a mujeres propiamente o el enfoque es hacia mujeres dentro de las entidades públicas. Tenemos BN Mujer del Banco Nacional, el BP Empresarial del Banco Popular, el Crédito para Mujeres y Empresarias y Emprendedoras del Banco de Costa Rica y de entidades privadas como Soy Protagonista del Banco Promérica, Mi Empresa Mujer del Banco de la Vivienda y Mujeres BAC del Banco BAC Credomático. También existen, bueno, ya vieron, como se explicó Víctor, existen muchas cooperativas de ahorro y crédito que en este caso no se mencionan en específico los programas que tienen, pero que de fijo tienen programas dirigidos a mujeres en el tema de crédito, conocimiento más en el tema financiero hacia el financiamiento en mujeres y sobre el sistema bancario nacional. Ok, ahora vamos a hablar del sistema de banca para el desarrollo. ¿Qué es el sistema de banca para el desarrollo? No sé si han escuchado sobre el sistema de banca para el desarrollo en algún momento. Patricia, no sé si iba a decir algo. No sé, es que, bueno, no sé si será lo mismo de los que hacen con unidades productivas de Limas, que hay un sistema de banco para el desarrollo microempresarial. No. Ok, sí, me parece que el IMAS tiene programas en conjunto con el sistema de banca para el desarrollo Ajá. en ese sentido. Ujú. Ah, Ok, ok, sí. sí, sí. Entonces sí estoy como un toquecito ahí informada con ese, porque mi proyecto va de la mano con el IMAS y me ofrecieron ese sistema. Ok. Y sí sabe cómo funciona. No exactamente, es la parte la que no he podido entender. Ok, bueno, entonces, no, excelente. Porque eso es una herramienta del sistema bancario nacional que es bastante importante y que, bueno, tiene su público meta bien dirigido.
¿qué es el Sistema Banca para el Desarrollo? Dice que está conformado por un conjunto de entidades de diversa naturaleza que financia e impulsa proyectos productivos factibles técnica y económicamente. Entonces, bueno, en esta definición lo que llama la atención es sobre la factibilidad técnica y económica, porque muchas veces nos preguntamos qué significa esto, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿qué quiere decir cuando me dicen que un proyecto es factible técnicamente? La factibilidad técnica es el estudio que se centra en el análisis de la infraestructura de la organización o empresa para poder desarrollar el negocio como tal. Es decir, si dispone de habilidades, conocimientos, herramientas, equipos necesarios para poder afrontar el proyecto en cuanto a sus funciones y métodos. Entonces, la factibilidad técnica básicamente está dirigido en este ámbito. Y sobre la factibilidad económica, se caracteriza por el análisis que se realiza para conocer posibles costos o ingresos que se pueden obtener si una empresa saca un producto o un servicio al mercado y en definitiva si es rentable hacerlo, ¿verdad? Es un análisis de tipo costo-beneficio de un determinado proyecto. Entonces, básicamente esta es la factibilidad técnica, la factibilidad económica que, bueno, es importante saberlo también al momento de desarrollar algún proyecto en un emprendimiento o alguna MIPYME. ¿Para qué sirve el sistema para el desarrollo? Responde a una política pública de fomento e inclusión financiera, económica y social, la cual por medio de la articulación de los esfuerzos de distintas entidades e instituciones financieras y no financieras, pretende dinamizar el desarrollo del país por medio del acceso a financiamiento conjunto con el fomento, la innovación, la transferencia y la adaptación tecnológica, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades empresariales de los emprendedores, micro, pequeña y medianas empresas. En este primer párrafo, un dato nada más como para agregar, en la definición dice, bueno, financieras y no financieras. Entonces uno se pone a pensar, o sea, que es una empresa, no, una entidad no financiera, ¿verdad? Porque al final es para lo que están sirviendo, ¿no? Para financiar. Bueno, las empresas financieras no bancarias es la ley, rige la ley número 5444, reguladora de las empresas de financieras no bancarias. Eso quiere decir que, bueno, según la ley, el artículo 1, para los efectos de esta ley se considera empresa financiera no bancaria la persona jurídica distinta de los bancos u otras entidades públicas o privadas reguladas por ley especial que realicen intermediación financiera en términos definidos en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Para poder operar como tales, estas empresas no financieras deben constituirse como sociedad anónima, estar autorizada por la Superintendencia General de Entidades Financieras y cumplir con las condiciones establecidas por esta ley y la ley orgánica del Banco Central. Entonces, vamos a ver, se constituyen de diferentes formas, pero que al final ofrecen el servicio muy parecido al que ofrecen las entidades bancarias o las entidades financieras pues normales, por decirlo de algún modo. Bueno, el último párrafo en esta diapositiva dice, opera como un mecanismo para financiamiento basado en un modelo de canalización de recursos en segundo piso, ¿verdad? Ejecutado por operadores acreditados y otros agentes especiales a la fecha cuenta con 42 agentes corresponsables. Entonces, igual, en este caso, lo que se destaca es que es un modelo de canalización de recursos en segundo piso. ¿Qué significa esto? Que, bueno, un banco o una banca de segundo piso es una institución financiera o no financiera que no trata directamente con los usuarios de los créditos, sino que transfiere esas colaboraciones mediante otras entidades financieras. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? En un ejemplo, yo voy a solicitar un crédito al Banco de Costa Rica y este banco me ofrece su cartera de crédito, ¿verdad? O su línea de crédito, donde me ofrece créditos para comprar una casa, créditos para comprar un automóvil, créditos para proyectos, ¿verdad? Y dentro de esta gama de proyectos existe o está dentro del sistema Banca para el Desarrollo. Se incluye como categoría. Entonces, cuando yo solicito un crédito mediante el sistema Banca para el Desarrollo, el Banco de Costa Rica, entonces, sirve como un banco de segundo piso, en este caso, ¿verdad?
en donde ofrece los servicios del sistema Banca para el Desarrollo de manera indirecta, por así decirlo. Entonces, yo no, digamos que yo no voy directamente o no existe directamente el banco Sistema Banca para el Desarrollo, sino los bancos acreditados por este sistema, lo que me ofrecen es este tipo de crédito. No sé si quedó completamente claro. Sí, claro, perfecto. ¿Ok? Excelente. ¿Ok? Bueno, ¿qué no es, verdad? Básicamente lo que les están comentando, el sistema banca para el desarrollo no es una institución como algunos creen, sino un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos viables, bueno, como ya lo dijimos, ¿verdad? De las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles productos ofrece el sistema banca para el desarrollo? Bueno, el sistema banca para el desarrollo bueno, algo que se me olvidó de comentarles al principio fue que nosotros no, o sea, nosotros lo que queremos en esta exposición es abarcar varios proyectos o varios programas que tienen las entidades bancarias que ofrecen crédito, pero nosotros no obtenemos nada si ustedes deciden ir por alguno u otro banco, ¿verdad? Es como, realmente nosotros no le estamos haciendo publicidad a ningún banco en este caso, ni al Sistema Banca para el Desarrollo, ni a nada. En particular, es simplemente querer exponer y hacer entender, ¿verdad? Que existen múltiples plataformas para poder acceder a un crédito, a un financiamiento, pero ya a partir de eso nosotros no tenemos inclusión en ninguna de estas entidades. Bueno, ahora sí, siguiendo, nada más hecha esa aclaración, ¿cuáles productos ofrecen? Primero está el capital semilla, que, bueno, el sistema Banca para el Desarrollo define varias etapas dentro de un proyecto. Está la etapa inicial, ¿verdad? En donde se está gestionando el inicio del proyecto, donde no se tiene claro la viabilidad, ¿verdad? Que ya habíamos hablado. Y este capital semilla, como el nombre lo dice, ¿verdad? Es el inicio del proyecto eh, y no es un crédito, vamos a ver, al final es un crédito, pero no es ese crédito que tiene esas condiciones de crédito que se pudiese definir en su totalidad, ¿verdad? Entonces, este capital semilla lo que ayuda es a las personas que están iniciando un proyecto y ofrece varias oportunidades al momento de aplicarlo. El fondo de avales o garantías, que los avales es cuando se solicita un crédito y no se tiene alguna garantía, ¿verdad? Para responder a este crédito. En el caso de que la persona al que se le accede, el que solicita el crédito, ¿verdad? No tiene la garantía, entonces la misma banca ofrece una garantía para que la persona sí pueda obtener el crédito. Entonces es una opción que se tiene para poder optar por esta modalidad. Bueno, el capital de riesgo es algo similar y el crédito, bueno, ese ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Ahora, ¿quién puede recibir este beneficio? Vamos a ver, como era de esperarse, las microempresas, pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, productores agropecuarios, beneficiarios de microcréditos y emprendedores. ¿Cuál es el proceso para solicitarlo o para poder ser, vamos a ver, se me fue la palabra, no, para poder ser parte o poder tener acceso al crédito o a los diferentes instrumentos que tiene el sistema bancario para el desarrollo? Tener un historial un historial crediticio, ¿verdad? Ya establecido anteriormente. Esto, vamos a ver, es importante al momento de solicitar un crédito para un proyecto. Capacidad de pago del proyecto, que esto lo mencionamos con la viabilidad económica, ¿verdad? Que mencionamos anteriormente. Esa capacidad de pago del proyecto es bastante importante porque ellos revisan que obviamente se pueda cancelar el crédito en el futuro. Y la experiencia que tenga en el negocio, ¿verdad? Esta experiencia es bastante importante, por eso es que se ofreció la presentación de la semana 3, ¿verdad? La capacitación 3, sobre la gestión de proyectos o la introducción a proyectos,
porque en estos casos es importante que se presente los objetivos, el público meta, eh, la planificación, ¿verdad? El estudio económicos, estudios técnicos, porque todo esto es considerado importante al momento de ser un posible acreedor de un crédito por parte del sistema bancario para el desarrollo y en general para un sistema de sistema crediticio normal, ¿verdad? Algún otro banco. La garantía que se ofrezca, bueno, que la garantía que se ofrezca, ¿verdad? Es importante. E incluso la puede facilitar parcialmente el sistema bancario para el desarrollo. Eso es el fondo de avales y garantías que hemos mencionado anteriormente. Tener al menos 12 meses de desarrollada la actividad económica, que es lo que mencioné también, y tener un plan de inversión técnica y, bueno, ahí está, ¿verdad? Tener un plan de inversión técnica y financieramente viable, que eso ya lo hemos repetido anteriormente. Muy rápidamente, ¿qué es el Fondo de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de FODEMIPYME? ¿Verdad? Este FODEMIPYME es un fondo que es parte del Banco Popular, ¿verdad? El objetivo del FODEMIPYME, según el artículo 1 del reglamento 5492, menciona que el objetivo del FODEMIPYME es fomentar y fortalecer el desarrollo de las micro, pequeña y mediana empresas y de las empresas de la economía social económicamente viable y generadoras de puestos de trabajo. Muy rápidamente, ¿cuáles son los beneficios que se obtiene? A ver, a ver. Perdón, el beneficiario que opte por los recursos de estos fondos debe cumplir con al menos con al menos dos de los siguientes tres requisitos. Documento que evidencia el pago de cargas sociales y estar al día, lo que mencionaba la compañera Betsabe al puro inicio de la sesión. Documento que evidencia el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que también lo mencionaba Betsabe, y el documento que evidencia el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de pólizas de riesgo y de trabajo vigente. Tal vez este fondo es un poco más rígido, ¿verdad? En su desarrollo, pero que también es una opción que se puede tomar en cuenta al momento de pensar en un financiamiento para un emprendimiento o para una MIPYME. Por eso es que al inicio de la sesión se hizo énfasis en la formalización de las empresas, ya que esto es bastante importante al momento de optar por un financiamiento en una de estas, ya sea en el sistema financiero nacional, ¿verdad? Banca privada pública, o desde el sistema banca para el desarrollo y con este fondo de desarrollo para la micro, pequeña y mediana empresa. Aquí expusimos algunos de los, vamos a ver, de los instrumentos que existen en el sistema financiero. Sin embargo, dentro de los bancos públicos hay muchos, dentro de las mutuales existen también, ¿verdad? De las cooperativas de ahorro y crédito, como mencionamos, también existe mucho, existe enfocado a la mujer. Entonces, es cuestión de buscar y encontrar el que mejor se adapte a las necesidades. Con esto terminamos el día de hoy con respecto a a los temas, ¿verdad? Y el compañero Julián va a realizar una actividad en clase. Entonces, compañero Julián, sí puede explicarle a los compañeros la actividad del día de hoy. Hola, hola, buenas tardes. Disculpe, Julián, disculpe un momento. En este espacio, no, mentira, mentira. No, ahora más tarde hacemos las preguntas si alguno tiene. Entonces, continúe, disculpe. Sí, no, bueno, vamos a hacer una actividad así cortita por temas de tiempo, ¿verdad? Porque ya nos hemos alargado bastante. La actividad más que todo consiste, bueno, somos poquitas personas ahí, entonces la actividad más que todo consistía en hacer grupos, ¿verdad? Y inventar o ya si ustedes tienen una idea de negocio, una mini pyme, digamos, analizar, digamos, una vez ya inventar, digamos, qué productos vamos a vender, cómo se va a llamar, dónde va a estar ubicada, qué vamos a ofrecer a los clientes, ¿verdad? Y también, analizar un poquito entre nosotros, tal vez comentar, como somos somos poquitas personas, tal vez comentar qué desventajas, qué ventajas
piensan ustedes, Patricia y Mariana, que tienen en las pymes aquí, en las mini pymes aquí en Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Tal vez podamos abrir como una discusión para no alargarnos mucho, digamos, abrir una discusión de qué creen ustedes que sean las ventajas y las desventajas que tienen ustedes yo sé que alguna de las dos, no me acuerdo si era Patricia, creo que es Patricia, o Mariana más bien, que tiene un emprendimiento. Entonces, o sea, como ¿qué creen ustedes que sean las ventajas y las desventajas que tienen aquí en Costa Rica para emprender? Bueno, de mi parte, digamos, lo que son desventajas es todo el pero que nos ponen para empezar un proyecto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si no tenemos una casa propia, ya es un pero. Si no tenemos el espacio adecuado, aunque nosotros nos sintamos bien o veamos que podemos trabajar en ese espacio pequeño, ya es un pero. Si no se mantienen ciertos recursos que, o sea, o que califique para el Ministerio de Salud, es un pero. Porque, por ejemplo, también yo tuve peros a montón ahora con lo que fue que necesitaba sacar, no era precisamente una patente, pero sí presentar ante las ideas productivas de Limas de que yo podía emprender en ese lugar pequeño sin necesidad de obtener un taller grande o nada por el estilo. Y el pero fue de que tenía que pagar tributación, digamos, tener mi patente. Pero como le hablaba yo con la alcaldesa y le decía, ¿cómo, si estamos iniciando apenas, cómo vamos a pagar una patente? ¿Cómo vamos a sacar recursos de donde no los tenemos? Porque la palabra lo dice, somos pequeños emprendedores, entonces definitivamente no podemos, este, o sea, yo siento como que nos cierran las puertas. Muchas veces a todos los pequeños emprendedores nos cierran las puertas por la gran cantidad de requisitos que nos piden. Ahora, ventajas, digamos, tenemos muchas aquí alrededor, son zonas turísticas, este, tenemos emprendimientos que sabemos que se mueven en el mercado. El arte o la artesanía es parte de lo que siempre se ha movido mucho en el mercado por lo que es el sector turístico. Entonces, no sé, es como mi punto de vista, ¿verdad? No sé si tengo que, que corroborar. No, sí, claro, Patricia, eso es un problema muy grande, digamos, que tenemos aquí en Costa Rica, porque yo también, bueno, yo tengo un pequeño emprendimiento también. Yo vendo lo que son correas, collares para perro, todo lo que son accesorios para mascota. Sin embargo, o sea, es difícil porque, digamos, como en el caso mío, ¿verdad? Son productos y así que se venden cada, qué sé yo hago ruta cada 2 o 3 meses. Entonces, porque son productos que salen pocos, entonces de ahí uno realmente, como dice usted, pagar patentes o ese tema, digamos, es complicado porque hay la plata que, digamos, lo que uno logra, digamos, recoger en ruta cada 3 o cada 2 meses, y prácticamente debe pagarlos en patentes. Yo pienso que las municipalidades deberían, extender tal vez como un periodo de gracia en donde la empresa se vaya formalizando, en donde le otorguen las patentes, ¿verdad? Porque ahora usted sin patente, sin código de barras, em, sin permiso del Ministerio de Salud, es muy difícil colocar sus diferentes productos ya sean supermercados, en los diferentes espacios comerciales donde usted puede emprender, ¿verdad? Entonces es difícil colocar esos productos. Entonces, la municipalidad debería es como extender un periodo de gracia, digamos, mientras la PAIME se consolida, ¿verdad? Y puede ya ofrecer tal vez o sea, se crece. Sí, Patricia. Sí, porque también yo veo que, digamos, si uno se acerca a un banco a solicitar, qué sé yo, el BN Mujer o algún otro por el estilo que ustedes nombraron ahí, si uno se acerca a un banco a solicitar la ayuda, a solicitar un préstamo, igual es una serie de requisitos increíble que no está al alcance, principalmente los que vivimos en la zona rural, ¿verdad?
Es muy diferente lo que uno vive en la ciudad que a los que vivimos aquí en la zona rural, que es más complicado los trámites y todo. Y entonces yo siento como que todo eso a veces, por más ganas que tengamos de salir adelante y de ejercer nuestro proyecto, nos echan para atrás. O sea, son muchas, muchas cosas y cuesta que nos pongan atención a esa parte, ¿verdad? Que como que le ayuden principalmente a la mujer, que es la que más le cuesta para poder tener su pyme. Sí, exactamente. Adelante, Mariana. Yo apoyo todo eso que decía Ari, bueno, Patricia, que aquí las desventajas que tenemos, especialmente en estas zonas, sí es todos esa tramitología que le piden a uno cada vez que va, que quiere intentar hacer algo. Pero también contamos con unas ventajas. Bueno, últimamente aquí en la comunidad se ha estado dando mucho el apoyo de Lina, con muchas capacitaciones y todo ese tipo de cosas que en los proyectos nos ayudan mucho. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de mujeres acá en la comunidad que tenemos un proyecto a futuro. Estamos empezando primero por llevar capacitaciones en mercadeo vamos a llevar Dios primero en contabilidad, de administración y otro tipo de cosas. Entonces, todo eso son ventajas que sí que nos ayudan, ¿verdad? Por lo menos a ir superando y con este tipo de cosas que ustedes nos explican también, ahí podemos ir entendiendo y viendo las opciones de lugares donde podemos acudir ya llegado el momento que vayamos ya por esa etapa del proyecto. Pero sí, los trámites son demasiados trabas que le ponen a uno. Eso pienso yo que sería la peor desventaja que tenemos, no solo las mujeres, sino todos los pequeños emprendedores que queremos salir adelante. Sí, exacto. Tal vez otra de las cosas que no mencionamos también es tal vez el exceso de trámites. Bueno, los trámites tal vez en algunos casos sean necesarios, digamos, para la consolidación, para la parte legal de la empresa. Lo que sí hace falta realmente es como un acompañamiento por parte un acompañamiento, podríamos decir, gubernamental, digamos, a esas pequeñas empresas que están empezando su idea de negocio y que la quieren desarrollar, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones también esto de banca para el desarrollo que hablaba mi compañero Víctor, no, Víctor no, Leonardo, eh, es complicado también para el asunto de los emprendedores, de agricultores también, porque ha existido muchos proyectos. Pongo el ejemplo así, hace como 10 años aproximadamente se dio Banca para el Desarrollo dio como un fideicomiso para los caficultores. En ese tiempo estaba la roya en lo máximo, ¿verdad? El café y, o sea, Banca para el Desarrollo dio préstamos, digamos, o ese tipo de préstamo que dan ellos, ¿verdad? De hasta 10 15 20 millones para algunos cafetaleros y no brindó durante ese tiempo, digamos, ninguna capacitación, ninguna orientación a esos cafetaleros. Entonces, pasaron cosas horrorosas. Por ejemplo, digamos, cafetaleros que invirtieron 15 millones en resembrar café, el segundo año de donde estaba creciendo, ¿verdad? Las matas de café, vino la roya y arrasó totalmente con los cafetales, entonces quedaron enjaranados y sin café para poder hacerle frente a las deudas, ¿verdad? Entonces, es también, pongo el ejemplo, ¿verdad? Para evidenciar, digamos, esa falta de acompañamiento, digamos, por parte de tal vez Banca para el Desarrollo o algunos otros programas que brinda el IMES, que brinda una institución como el INDER, esa falta de acompañamiento que pone, digamos, esos obstáculos o que impide que las empresas o que las pequeñas empresas puedan desarrollar su idea de negocio y puedan realmente llegar a rendir frutos, ¿verdad? Como lo espera todo emprendedor. Ok, de esta forma llegamos al final de la sesión. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, más que todo con respecto al último tema de instrumentos financieros, o algún comentario final que quieran hacer, alguna observación, ¿verdad? No sé si quieren decirlo en este momento.
Bueno, mi pregunta es, digamos, si para uno acercarse a alguna entidad de estas, algún banco o algo, a solicitar un préstamo, una ayuda financiera, eh, tiene que estar ya uno completamente inscrito, tiene que estar uno jurídico o algo así por el estilo. Ok, eso va a depender de a la entidad que vaya, ¿verdad? Me parece que, y el crédito que solicite. Si es al sistema Banca para el Desarrollo, eh, bueno, ahí decía que sí debe cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Tener el programa, el plan de viabilidad técnica y económica, tener el proyecto bien definido, tener experiencia sobre el proyecto y algunos otros requisitos que supongo ya la banca o el sistema Banca para el Desarrollo presenta para cada proyecto que, ¿verdad? En particular. Si es un crédito solicitado de manera normal, ¿verdad? A un banco privado o la banca pública, entonces, igual varían algunos requisitos, pero sí, en su mayoría, cuando son créditos a proyectos, ¿verdad? A proyectos para desarrollar, sí tiene que tener cierto grado de formalización o, o por lo menos sí, sí requiere tener cierto tipo de experiencia en cada área. No se lo aseguro porque, como le digo, puede que dependiendo de cada banco y como hay tantos, ¿verdad? Este, Tal vez haya bancos en donde sean menos los requisitos, pero eso ya es a partir del tipo de crédito el que vaya o el que quiera solicitar y el tipo de banco en el que quiera contraer el crédito. Igual, como le digo, existen las cooperativas que también tienen su forma de desarrollar, ¿verdad? Entonces, que lo ideal sería como buscar opciones y preguntar, que eso es como lo más importante al momento de solicitar un crédito. Yo sé, digamos, que en el caso de instituciones como el INDER o el IMAS, que brindan, o sea, permiten un acercamiento, digamos, a su idea de negocio. Usted tiene una idea de negocio consolidada, por ejemplo, usted vende pan, ¿verdad? Entonces ya usted vende pan en varias casas, ya usted tiene más o menos una idea de negocio. Entonces usted se puede acercar a ellos, al IMAS o al INDER, y tienen ciertos programas que dan a usted un acompañamiento, digamos. No tiene que estar usted inscrita, pero sí debe inscribirse en el desarrollo. O sea, ellos le brindan una asesoría, un seguimiento, tal vez veces no muy bueno, ¿verdad? Pero le brindan un seguimiento para que usted establezca ese proceso, ¿verdad? De inscripción, de tener patentes y todo eso. Y además que los préstamos, bueno, al menos en el INDER, conozco varias gente que ha accedido a esos préstamos, ¿verdad? Que son muy accesibles para los pequeños emprendimientos, digamos, se adaptan a las ventas que usted tenga, se adaptan a las capacidades de pago que ustedes tengan. Entonces, sí, digamos, pero sí, ese proceso de inscripción, de formalización, siempre es indispensable, aunque tal vez se desarrolle pues, a lo largo de usted desarrollar, valga la redundancia, su idea de negocio, pero sí es necesario digamos, que durante ese proceso usted formalice su idea de negocio. Ok, muchas gracias por la información. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Bueno, de mi parte todo está muy claro y les agradezco mucho el ratito que sacaron para informarnos. Bueno, vamos a ver, la tarea, un poquito para explicársela rápido. Sí, Víctor, si quieres, lo que podemos hacer, como ya cumplimos el tiempo y ha sido una sesión bastante larga, La podemos podemos explicar en comunicarnos. WhatsApp. Sí, la podemos comunicar Sí, por mejor. WhatsApp para que ya igual, doña Patricia, y doña Mariana puedan descansar, y nos veríamos de hoy en 15, sería 21, me parece, 21 de julio, con la última sesión, que sería sobre redes sociales, ¿verdad? Creo que habíamos quedado en ese tema, y si surge algún tema en el que ustedes quieran conocer más, ¿verdad?
nos lo hacen saber para poder presentarlo ese día. Y creo que de esa forma cerraríamos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Aprendemos muchísimo y agradecemos el tiempo que nos dedica. Gracias a ustedes por el Igual de tiempo. mi parte. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan Ok. buena tarde. Ok. Nos vemos. Hasta luego.